Desde que se dio inicios a los conceptos de auditoría médica hasta la fecha, ha cambiado mucho el aspecto de auditoría, sobre todo en algunos subsectores más que en otros. Digo porque yo he tenido oportunidad de trabajar en varios sectores de salud, tanto en salud, en el MINSA y las Fuerzas Armadas también, y he visto que el concepto es distinto y la manera en cómo lo orientan es distinto. Tal vez por los responsables o las personas que han estado a cargo de la oficina, pero el concepto de auditoría nunca tuvo que haber cambiado. Hoy en día en muchos subsectores se ve a la auditoría como algo punitivo, y es más, cada vez los colegas quieren hacer menos actividad de auditoría porque se ven inmersos luego en juicios. Yo les pongo un ejemplo. A mí hace 5 o 6 años, cuando estaba trabajando en salud, en la gerencia central, me llegó una carta, podríamos decir carta, pero más que carta fue casi una imposición de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, para formar o para que conforme un comité de auditoría específico para un caso que fue bien comentado. No les voy a decir qué caso fue, pero se me instó a conformar un comité porque en ese entonces tenía un cargo de funcionario y se me instó a que conformara y formara incluso parte del comité de auditoría ad hoc. El detalle está en que yo no tuve ninguna razón como para oponerme, pero lo que no contemplaba es lo que vino después. Los juicios a los que estuvieron inmersos todos, incluidos los miembros del Comité de Auditoría Médica, que fuimos denunciados por la parte de los médicos, a los cuales nosotros de alguna manera habíamos auditado. Pero con mal criterio hicieron esa denuncia los médicos. Al final igual tuve que llegar a instancias judiciales y el abogado no te lo paga de salud, no te lo paga ninguna instancia. Y lo único que dije en esa instancia fueron, el juez me preguntó si me reafirmaba en las conclusiones como presidente, porque yo era el presidente del comité, si me reafirmaba en las conclusiones de la auditoría. Era una auditoría de caso. Ya vamos a ver qué es una auditoría de caso. Si me reafirmaba en las conclusiones, simplemente le dije que sí. Y le hice una recomendación. No sé si fue prudente hacerlo en ese entonces, pero le dije, una auditoría de caso tiene un fin y tiene un propósito, que no es el buscar culpables. Yo le recomendaría al Ministerio Público de que tome a sus peritos para que hagan sus diligencias, porque muchas veces los peritos del Ministerio Público utilizan el informe de auditoría para llegar a buscar culpables, y eso está mal. Las instituciones no tienen por qué darle los informes de auditoría porque es una información confidencial, igual que la historia clínica, y solo se da cuando de repente es solicitado por un juez. Al final me reafirmé, no llegó a mayores, los médicos igual denunciaron a la institución, denunciaron a los miembros del Comité de Auditoría Médica, pero como les digo, los conceptos han cambiado y cada vez hay más rechazo a hacer auditoría médica porque se ha olvidado qué es el fin. Uno de esos motivos fue por los cuales en el 2016 se actualizó el marco normativo que tenemos respecto a la auditoría médica. En 2016 se emitió esta resolución ministerial que actualizaba la norma técnica sanitaria respecto al tema de auditoría de la calidad de atención en salud. Y cuando hablamos de auditoría, vamos a hablar de un aspecto que también los he mencionado en la parte de indicadores, que es el tema de calidad en los servicios de salud. A todos nosotros nos gustaría que cuando fuésemos pacientes nos atiendan con todas las garantías de calidad.
Y calidad es una percepción que tiene una persona. Por ejemplo, Frank, ¿tú a qué le consideras que un zapato pueda tener calidad, o sea de calidad? A un zapato. Bueno, primero el material que está hecho. Material. Acabado. Claro, el acabado. Durabilidad. Durabilidad. Tiene que tener ciertas características para que ustedes consideren, porque es algo subjetivo, que ustedes consideren que sea de calidad. Por ejemplo, un perfume, una colonia, ¿qué características debería tener para que digas que es de calidad? La marca, ¿ya? ¿Qué más? La fragancia, los materiales, el precio, no sé. En un restaurante, ¿qué consideran ustedes o qué características debería tener un plato en un determinado restaurante para que sea de calidad? O para que la atención sea de calidad, ya acercándonos a la parte de servicios. Que los atiendan oportunamente, que el menú sea variado, que su pedido llegue inmediatamente, en fin. Igual en la parte de salud. Hay requisitos que debería de cumplir nuestra prestación o la prestación de cualquiera. ¿Qué es calidad de los servicios de salud? La calidad de la atención consiste en la aplicación de la ciencia y tecnología, médicas obviamente, en una forma que maximice sus beneficios. ¿No? Para la salud, sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios. ¿Quién dijo eso? Don Abedian. ¿Y quién era Don Abedian? El señor que hace rato les presenté, que el que había definido los tipos de indicadores de acuerdo a estructura, proceso y resultados. Él mismo, como les dije, es el padre de la calidad, define que la calidad de los servicios de salud es eso. Nosotros, en nuestro sistema de salud, somos excelentes normativos. Tenemos normas de todo y para todo, pero muy pocas de ellas se llegan a cumplir. Dentro de nuestro sistema de salud, tenemos al sistema de gestión de calidad en salud, que fue creado, este sistema, el año 2006, como ustedes ven ahí en la resolución ministerial. Este sistema desde el 2006 está creado y considera 4 grandes aspectos: planificación de la calidad, organización para la calidad, garantía y mejoramiento e información para la calidad. Dentro de garantía y mejoramiento de la calidad del sistema está el tema de auditoría. Y también obviamente la parte de auditoría médica y auditoría en salud. También está, por ejemplo, el proceso de acreditación. ¿Saben ustedes qué es una acreditación de un establecimiento de salud? ¿A ustedes les gustaría ser atendidos en un establecimiento de salud que cumpla con unos requisitos de calidad y que estén obviamente fundamentados o que estén acreditados por una entidad acreditadora y obviamente que tenga respaldo? Sí. Nuestro sistema de salud tiene un sistema también de acreditación, que en estos últimos 4 años se ha ido peloteando entre su salud, que no sé si lo conocen o lo han escuchado hablar de su salud, y entre el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud hace un par de años quedó acéfalo en la parte de calidad, y todas las cosas que veía esa unidad se la pasaron a su salud, y dentro de ellas estaba la parte de categorización y la parte de acreditación. La categorización ya lo hablamos hace un momento, que era para definir el nivel de complejidad de un establecimiento de salud. El siguiente paso era acreditar que ese establecimiento de salud realmente cumplía con todos los estándares. Este sistema de acreditación ha estado estancado más o menos 2-3 años. Recién este año, a inicios de este año, es que se ha empezado nuevamente, ha regresado al Ministerio de Salud, ya dejó de estar en su salud
y ha pasado al Ministerio de Salud para que obviamente sea encaminado. Es decir, que esperemos que este año o a más tardar el próximo año tengamos por lo menos un establecimiento de salud acreditado por nuestro Sistema Nacional de Acreditación. Eso no quiere decir que no tengamos ningún establecimiento de salud acreditado, no por la parte nacional, sino por entes internacionales. Y de hecho que dentro de esas acreditaciones no hay ningún público, solamente son privados. Pero tenemos 5 establecimientos de la parte privada que tienen una acreditación internacional por la JCI, que es la Young Commission, que es uno de los entes máximos en acreditar establecimientos de salud. Está la Clínica Internacional, con 2 sedes, la Clínica San Pablo, con una sede, la de Surco, y la Clínica Angloamericana. 4 son. Este año está solicitando la Clínica Ricardo Palma la acreditación por la JCI. Les interesa más acreditar ellos por un ente internacional que por un ente nacional. Y peor aún, que como les he comentado, nuestro sistema de acreditación está ahorita por los suelos. Bueno, recién lo están retomando. Espero que este año. En ese mismo área de acreditación está la parte de auditoría. Este es el marco regulatorio que hemos tenido hasta la fecha. Los 2 primeros, el del 2005, que era la norma técnica de auditoría de la calidad de atención en salud, y por otro lado teníamos una emitida del 2007, que era la directiva administrativa para el proceso de auditoría de caso. Esto es el ejemplo que les puse hace un momento. Ambos han sido derogados, es decir, ya no sirven y se reemplazan por esta que salió el 2016. Todo lo que decía aquí está ahora establecido en este marco normativo, que es importante que lo conozcan. ¿Cuándo fue emitido? El 2016. Tiene como 45 páginas. Obviamente no lo vamos a ver todo, vamos a ver cosas importantes nada más acá, que yo considero deberían de conocer, al menos de llevarse eso al C1. ¿Cuál es el objetivo de este marco regulatorio, de esta norma técnica del 2016? Establecer los lineamientos técnicos y metodológicos, es decir, aspectos técnicos, operativos, y en el que se expliquen de qué manera se hace la auditoría. No es igual a decir una auditoría de salud que una auditoría médica. La auditoría de salud significa todos los profesionales, todos los aspectos. La auditoría médica solo a la parte médica. Los objetivos específicos era actualizar el marco normativo, porque ya saben que uno databa del 2005 y el otro del 2007, estandarizar los instrumentos del procedimiento de auditoría y promover la auditoría como una herramienta de mejora continua. Nuevamente el concepto de no punitivo, sino que sirva para mejorar. ¿Para mejorar qué? ¿A las personas? No, para mejorar a los procesos. Dentro de estos procesos obviamente participan las personas. No sé si ustedes recuerdan el famoso caso de la amputación de pierna en el Hospital Sabogal. ¿Recuerdan? De repente ya estaban queriendo ser médicos ustedes en esa época, o tal vez ya habían empezado la universidad, no recuerdo en qué año específicamente fue. O uno más reciente, el caso de la chica que entró por un cuadro séptico y salió con amputación de sus piernas. ¿Recuerdan ese caso? Ese sí, el caso reciente. En todos esos casos coyunturales, casos mediáticos, siempre ha predominado el hecho de llegar a buscar culpables. Todos esos casos tienen auditoría de caso, han tenido auditoría de caso. Y la auditoría de caso, las conclusiones a las que he rajado son conclusiones dirigidas a procesos. No esperemos que una auditoría, ya les he dicho, busque o determine quién tuvo la culpa. Aquí el culpable no es la persona, aquí el culpable es el proceso, porque en algún punto se rompió el proceso en sí. Por ejemplo, en esta de la pierna, amputada diferente, se determinó al final que no hubo marcaje.
no se marcó la pierna antes de entrar a la sala de operaciones. Y si ustedes saben que el checklist internacional antes de entrar a la sala de operaciones implica marcar el sitio operatorio. Eso es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aspectos no de la persona, sino del proceso en sí, es que deberían de ser observados. Otro ejemplo que les pongo en el mismo caso de la amputación. Se vio que el médico estaba programado más de 12 horas consecutivas. ¿Eso es por problema de la persona? Eso es problema de gestión. El proceso, ¿por qué? Porque no cuento con los suficientes recursos humanos. Entonces, la auditoría médica no busca culpables. Busca mejorar de manera continua los procesos en los que obviamente participan las personas. El ámbito de aplicación de esta norma técnica, y les repito nuevamente, la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud. Todas las normas que emita el Ministerio de Salud son de cumplimiento obligatorio en todos los sectores, tanto público, privado y subsectores, de salud, MINSA, fuerzas policiales, fuerzas armadas. Y así dicen, establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos, privados y mixtos, pertenecientes al Instituto de Gestión, gobiernos regionales, locales, salud, sanidades, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú y el INEM. O sea, todos, a todos aplica. ¿Y a todos los niveles? A todos los niveles, colegas. ¿Qué es la auditoría de calidad de atención en salud? Es un procedimiento sistemático y continuo de evaluación de un cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? Cumplimiento de procesos ejercidos o efectuados por los profesionales de salud. Estos están relacionados a estándares y requisitos de calidad de los procesos, ¿no? Obviamente está inmerso ahí el tema de los usuarios, ¿no? En la definición tiene que haber la perspectiva de calidad. Y si recordamos bien la definición de calidad que se dio en la primera diapositiva, obviamente tiene que seguir esa línea la auditoría de calidad en salud. La finalidad, y esto sí va a ser redundante que lo diga, es la búsqueda de la mejora continua, ¿no? Y nuevamente otra cosa redundante, no tiene fines punitivos. Las definiciones van a variar dependiendo de a qué es lo que me refiero. Por ejemplo, si yo quiero clasificar a la auditoría o definir a la auditoría en base a quién realiza la auditoría, hay dos tipos de auditoría: auditoría interna y auditoría externa. La auditoría interna es la que hace ¿quién? La que se hace en el establecimiento de salud. Y la auditoría externa, la que se hace fuera del establecimiento. Un ente obviamente superior. Esa es una auditoría. O de repente una contratada exclusivamente para hacerla. Según el objeto de auditoría, puede ser auditoría médica o auditoría en salud. Médica, valga la redundancia, es para evaluar aspectos relacionados al acto médico, ¿no? Y auditoría en salud, aspectos relacionados a toda la atención en salud. Atención de enfermería, atención obstétrica, atención odontológica, en fin. Ahora hay subauditorías, es más, de repente ustedes han escuchado diplomado en auditoría obstétrica, diplomado en auditoría odontológica. Cada vez hay más división. Si yo quiero clasificar o definir a una auditoría en base a la planificación, hay auditorías programadas y auditorías de caso. En los establecimientos de salud a los cuales ustedes van a ir, probablemente la que realicen es la auditoría programada. Y cuando ya estén ejerciendo su especialidad o ya sean especialistas, yo les aseguro que se les va a cruzar en el camino esta auditoría de caso. No porque ustedes van a estar inmersos sino porque de todas maneras en el nivel hospitalario es más común tener este tipo de auditoría. Si yo quiero definir la auditoría de acuerdo a la naturaleza de sus conclusiones, hay auditoría regular, auditoría ordinaria, que es similar a la regular, y auditoría dirimente. ¿Cuál es la diferencia?
que la dirimente es la final, la que concluye, ¿no?, a cualquier término de proceso de auditoría. Si es que llega a alguna dirimente, esa es la que concluye. Otra cosa importante que es necesario que sepan ustedes es de que para que se pueda realizar la auditoría médica tiene que existir un comité. No se puede realizar o no puede realizarse por una sola persona. Comité que probablemente, y digo probablemente porque se han ocurrido casos en los que ustedes pueden formar parte. No necesariamente como presidentes, pero tal vez como parte, como secretario o como otra parte del comité. Pero es necesario que tengan en conocimiento que existe un comité de auditoría en todos los niveles de atención. El comité de auditoría en salud es constituido por profesionales médicos y no médicos. Son responsables de ejecutar las auditorías en salud contenidas en un plan anual de auditoría, en coordinación por el órgano o la oficina de gestión de calidad. Estos comités de auditoría son conformados generalmente, si es que van al MINSA, en las microredes. Las microredes van a tener su comité. Y de repente ustedes, como son jefes del establecimiento de salud a donde van a ir, los puedan convocar para formar parte del comité. Porque el comité tiene una validez de 1 año. Así que ustedes, como van a estar 1 año, tal vez tengan la oportunidad de formar parte de un comité. El comité de auditoría médica está constituido solo por profesionales médicos responsables de ejecutar las auditorías médicas del plan de auditoría. No pertenecen a ningún departamento o servicio. Esto generalmente ya se ve en el nivel hospitalario. ¿Qué comité probablemente formen parte ustedes? El comité de auditoría en salud. Bien claro dice en la parte final. En el primer nivel, si no fuese posible conformar una o ambos comités, que generalmente el de comité de auditoría médica es en nivel hospitalario, podrán constituirse en la instancia organizacional inmediata superior, microred o red. De hecho, que ustedes van a formar parte de una microred. Así que no les extrañe que los convoquen para formar parte de un comité. ¿Cuáles son las etapas de la auditoría médica? O de la auditoría, perdón, de la calidad de atención. Como toda actividad, ¿qué es lo que se hace primero? Se planifica. Es decir, este año yo voy a hacer tantas auditorías de calidad de registro. Por ejemplo, a mí me interesa saber que todas mis prestaciones de salud en mi puesto de salud están siendo registradas adecuadamente. Ustedes cuando vayan a su puesto van a atender emergencias y van a atender consulta ambulatoria. El registro es importante y les han enseñado eso a ustedes desde pregrado. Todo lo que se registra es lo que se considera. Aquí no queda nada al aire. Lo que no está escrito es lo que no se realizó. Así que el primer instrumento para la auditoría médica, la primera herramienta para la auditoría médica, ¿qué será? La historia clínica. Historia clínica que ustedes van a manejar en sus establecimientos de salud. La ejecución ya significa hacer la auditoría en sí. Después de hacer la auditoría, sea cual sea, auditoría de calidad de registro, auditoría de caso, auditoría regular, ordinaria, tiene que terminar en la presentación de un informe final. En este informe, yo voy a tener que, si es que estoy buscando la mejora continua, ¿qué tengo que tener en mi informe? Recomendaciones. Recomendaciones para que obviamente no vuelva a suceder lo que he identificado. Si, por ejemplo, he revisado 20 historias clínicas del odontólogo y en ninguna he visto que haya hecho una evaluación o un odontograma, mi recomendación será, para ponerles un ejemplo básico, el médico profesional odontólogo realice el odontograma de acuerdo a lo que está establecido en el marco normativo en todos los pacientes a los que ve. Esa será mi recomendación. ¿Por qué? Porque busca la mejora continua.
Y luego tendré que hacer seguimiento. Le tendré que decir, señor odontólogo, mi recomendación ha sido esta, usted tiene plazo 1 mes para que pueda ejecutar o pueda empezar a cumplir esa recomendación. Planeamiento, ejecución, elaboración, implementación de recomendaciones y seguimiento de recomendaciones. ¿Todas las auditorías tienen este tipo de...? Sí, todas generalmente tienen estas etapas. Sea una auditoría de calidad de registro, sea una auditoría de calidad... auditoría de caso, sea una auditoría médica, sea una auditoría de calidad de atención, todas. ¿Cuál es la metodología de la auditoría de calidad de la atención? Esto es importante, ¿eh? Tiene que haber una concordancia de las prácticas sanitarias con la evidencia disponible. Ustedes han escuchado de la medicina basada en evidencia. Nada se hace ahorita por tener experiencia, ya pasó de moda eso, ¿no? La experticia pasó de moda, todo se hace en evidencia. La auditoría también. La auditoría tiene que basarse en la evidencia. ¿Ah? Tiene que haber coherencia cuando ustedes realicen su auditoría, tiene que haber coherencia entre anamnesis, examen clínico, diagnóstico y plan de trabajo. Coherencia. Congruencia entre el diagnóstico y tratamiento, pertinencia del plan de trabajo, oportunidad de la atención, adecuado manejo posterior al diagnóstico, pertinencia del apoyo de especialistas, evaluación de la seguridad de la atención y reporte de eventos adversos. Si se dan cuenta, esta metodología de autoridad, si bien de la auditoría de calidad, si bien es cierto, lo menciona en el título como de calidad de la atención, va prácticamente dirigida a una auditoría de caso, ¿no? Que lo veo bien complicado de que ustedes realicen una auditoría de caso, pero de todas maneras es importante considerarlo. ¿Cuándo realizar las auditorías? ¿En qué casos se realizan las auditorías? Auditorías programadas, por ejemplo, de funciones con problemas diagnósticos. Estancias prolongadas, si están en un nivel hospitalario. Estancias que tengan más de 20 días. Reintervenciones quirúrgicas, tiempos de espera prolongado, pero las que de repente van a estar ligadas a ustedes es el último. Evaluación de cumplimiento de otras atenciones relacionadas a FON. ¿Qué es FON? No, y ahí sí me preocupo si no saben qué es FON. Van a ir al serum ustedes dentro de poco tiempo. ¿Qué es FON? ¿Saben? ¿Han escuchado FON? Funciones obstétricas neonatales. Lo más típico que van a atender en sus puestos de salud, ¿qué son? Partos. Y para que puedan atender un buen parto, ¿qué tiene que haber? Un buen control prenatal. Las funciones obstétricas y neonatales están divididas, incluso están agrupadas en esenciales, que son las que ustedes van a hacer, en primarias y luego ya en hospitales, las más complejas. Revisen, por favor, hay todo un manual de funciones obstétricas y neonatales que tiene el Ministerio, que ayuda bastante, ¿ya? Incluso con datos de diagnósticos específicos para determinadas patologías. Auditorías de casos, solamente para mencionarles, de repente si ustedes están en algún momento en el nivel hospitalario, se hace cuando hay una mortalidad materno-perinatal, cuando hay reingresos por el mismo diagnóstico, cuando hay eventos adversos en anestesiología, cuando hay eventos centinela, o cuando ocurre un hecho evidente que vulnere los derechos de los usuarios, independientemente de que haya reclamo o no. Antes se hacía auditorías de caso solamente cuando había una queja o reclamo o una denuncia de por medio. Ahora la auditoría de caso tiene que hacerse de forma rutinaria. ¿En qué casos? En estos casos. ¿Ya? Para que tengan conocimiento nomás cuál es el procedimiento de la auditoría de caso, todos estos pasos. Inicia como una auditoría médica, puede realizarse auditoría en salud, se realiza la auditoría interna, puede realizarse luego una auditoría externa, y si en ambos todavía no es concluyente, al final la que viene y la que decide en sí, a pesar de que las conclusiones puedan ser distintas tanto en la interna como en la externa, es la dirimente. La dirimente generalmente la realiza el Ministerio de Salud.
Posteriormente, la autoridad sanitaria regional o nacional comunica a la dirección, e incluso están, ¿no?, con algunas características en sí. El establecimiento de salud, el servicio médico de apoyo entrega en 24 horas, o sea, casos un poco más detallados de la auditoría de caso. Que de todas maneras lo he querido poner para que tengan una idea de cómo se ejecuta una auditoría de caso, cómo se realiza. El informe final de toda auditoría tiene que tener estas partes: antecedentes, en la que se explique por qué es que se ha realizado la auditoría, tal vez forme parte de un plan o de un programa; el origen de la auditoría, que da información complementaria a los antecedentes; tipo de auditoría que se está realizando, puede ser una auditoría de calidad de registro, auditoría de caso; el alcance de la auditoría, puede ser el alcance posta de salud de no sé, de un determinado centro poblado; la metodología que se usa, la información clínica, los hallazgos, las conclusiones, lo más importante de toda auditoría, recomendaciones, las firmas de todos los auditores o de todos los miembros del comité y algunos anexos que crean ustedes importante emitir. Esto para todo informe de auditoría. La estructura del hallazgo, que se pone en el punto 7, tiene que tener estas características. Si es una auditoría programada, o sea, si forma parte de un plan, tiene que tener su milla, condición, criterio. Ahí en el marco normativo, que también si desean se los proporciono, se los alcanzo, si me escriben al correo, tiene que tener su milla, condición, criterio. Las definiciones están ahí en ese marco normativo, no es necesario mencionarlas ahora. Y las auditorías de caso tienen que tener estas características, tienen que tener su milla, condición, criterio, causa. Más complejo así, ¿no? Y la estructura de la recomendación, esto sí importante, para cualquiera, ya sea auditoría programada o auditoría de caso, tiene que tener qué se debe realizar, quién lo va a realizar y el plazo realizado, o el plazo para realizarlo. Ya les he puesto el ejemplo del odontólogo con respecto a los odontogramas, ¿no? O de repente controles prenatales a la obstetriz, igual, tiene que ponerles el tiempo, la persona que lo va a realizar y qué es lo que se tiene que realizar. Y como les he mencionado, una auditoría programada generalmente está inmerso dentro de un plan anual de auditoría. El plan anual de auditoría tiene un modelo. Este modelo tiene todos estos puntos que tienen que ser considerados: introducción, finalidad, objetivos, base legal, ámbito de aplicación, actividades, criterios, comités y anexos. Creo que es el final, ¿sí? Lo único que quiero que se lleven con respecto a este tema de auditoría de caso, si se llevan estos dos conceptos, me quedo tranquilo. Uno, que es la auditoría médica no es punitiva y que busca la mejora continua. Si alguno de ustedes, como mucho está pasando actualmente, independientemente de la especialidad que escojan, casi todos hoy en día siguen auditoría médica, porque como les he dicho, las denuncias día a día aumentan y hay que estar preparados para todas las situaciones. Y creo que tener criterios o características técnicas respecto a cómo enfrentarnos a tal situación, sería importante que ustedes lleven un curso de auditoría. Un diplomado es suficiente.